Muy bien, pues así vamos a ir ya a la palabra. Vamos a continuar y terminar hoy, si Dios quiere, el capítulo 1 de Romanos. Os recuerdo, puse en el grupo de WhatsApp un vídeo que creo que, no sé si me enseñaste, Dor, el de Oseas. Alguien me compartió lo que hace. Es un ministerio que... Proyecto Biblia. Es un ministerio que prepara vídeos cristianos para explicar temas y tiene un montón de recursos muy buenos. Están también en portugués, y tiene un canal con todo su material en portugués también. Pero bueno, una de las cosas que hacen es una introducción a los libros de la Biblia, que la verdad está muy bien, enseña mucho, y si todos vieran eso, pues me quitaría un montón de cosas que enseñar a mí. Pero la meta aquí desde el púlpito es que aprendamos, ¿no? O sea, sería muy buena introducción a todas las series que hagamos en los libros. Así que bueno, yo recomiendo pasar los minutos que son viendo ese vídeo y estaréis mucho mejor preparados para estudiar el libro de Romanos. Las últimas semanas hemos estado hablando introduciendo la idea del Evangelio. Primera semana vimos que Pablo estaba impulsado por el Evangelio. Él sentía como un fuego dentro de sí que le obligaba a ir y testificar, porque era algo importantísimo para él, ¿no? Y él quería ir a donde los romanos para testificarles y no había tenido la oportunidad hasta entonces. Y lo que dijo es que el Evangelio era algo de que ser orgullosos, no es algo para estar a la defensiva, es algo que es cierto, impactante e importante para todos. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo tantas personas, el mundo en general, se esconde de la verdad. O sea, a veces actuamos como que los cristianos tomamos esta posición casi como defensiva, porque como que nosotros estamos en contra de la ciencia y tenemos que buscar convencer a gente de creer algo que va en contra de sus sentidos, en contra de lo que es más fácil de creer. Pero la verdad es la opuesta, ¿no? La verdad es el Evangelio, y el mundo es muy bueno en cegarse voluntariamente a la verdad, en esconderse de la verdad, y así es como hemos llegado hasta el punto donde estamos hoy, ¿no? Donde hay gente que niega la existencia de Dios, y tenemos en marcha un montón de teorías para intentar explicar todo lo que vemos sin Dios. Bien, teorías que se caen por su propio peso. ¿Por qué? Porque la verdad es la que es. Bien, y no tenemos que estar avergonzados de la verdad. Hoy vamos a hablar de... puse este título, bien, porque es tema principal el tema principal en la sección que vamos a ver hoy. Pablo lo que va a hacer hoy, lo que va a hacer en estos próximos versículos, es hacer una serie de... explicar una serie de acciones del mundo, o acciones de inconversos, reacciones o lo que hace Dios en respuesta, y consecuencias de las acciones. Bien, todo lo que es el pasaje para hoy, lo que queda del capítulo 1, va a ser Pablo hablando de las consecuencias de las decisiones que tomamos los humanos. Bien, consecuencias de decisiones que tomamos en contra de la verdad, en contra de lo que sabemos que es cierto, pero por ser testarudos, por ser voluntariamente rebeldes, voluntariamente necios, tomamos decisiones y acarrean consecuencias esas decisiones. Bien, y voy a volver atrás y volver a leer desde el versículo 23, que ya lo vimos la semana pasada, pero va dentro de esta idea. Y vamos a ver, voy a poner aquí, aunque seguramente no se puede leer todos, es muy pequeño, igual los jóvenes lo pueden leer, pero vamos a ver 3 veces acción, o sea, lo que hacen las personas, la respuesta de Dios. 3 veces aparece, y siempre usa Pablo la misma palabra para hablar de esta. La palabra es Dios les entrega a algo. Dios les entrega a, es como que Dios les
permite las consecuencias de sus hechos. Bien, les entrega algo y las consecuencias son tal, y las consecuencias son siempre pecados. Bien, pero los pecados empiezan por una razón que la encontramos en la primera columna. Y vamos a ver, pues es un ciclo, porque versículo 3, 4, o sea, 23, 24, 24, 25, 26, o sea, todo el pasaje va así, hablando de 3 ciclos de acciones, respuesta y consecuencias. Bien, así que bueno, voy a estar subiendo este gráfico, o sea, lo voy a poner varias veces para intentar acordarnos de dónde estamos, pero bueno. Volvemos al 23, que lo vimos la semana pasada. También dice así: cambiaron los hombres, la humanidad, ¿bien? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ya hablamos de esto la semana pasada, bien, para resumir, Dios es eterno, Dios es glorioso, y lo que hizo la gente en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Pablo y hasta el día de hoy fue no tanto la idea de vamos a reemplazar a Dios, sino vamos a darle a Dios características humanas para poder adorarle. Si piensas en los 10 mandamientos, Dios dijo, 1, no adorarás a dioses ajenos, pero 2, dijo, no harás imágenes de Jehová, no harás imágenes de Dios. ¿Por qué? Porque la gente intentaba convertir a Dios en algo fácil de entender como humanos. Limitarle a Dios a una imagen, ¿bien? Y daban a Dios, vemos en el Antiguo Testamento, pues hacían ídolos de becerros y humanos y cosas así, que eran para reducir a Dios a algo más fácil de digerir, ¿bien? Y eso es lo que han hecho los humanos siempre, ¿bien? El primer paso no es intentar llegar a la evolución y explicar cómo hemos llegado aquí sin tener ningún Dios. Eso es muy avanzado en la locura. La primera cosa que han hecho los humanos es intentar reducir a Dios hasta el punto que le podamos entender bien. Meterle a Dios en una cajita fácil de entender. Cambiar o reemplazar la gloria de Dios, del Dios eterno, por la semejanza de imagen de, dice, hombre o aves o cuadrúpedos o reptiles o algo que podamos tocar y entender fácilmente. Bien, limitar la eternidad a Dios a la dice corruptible. La idea, esto es limitado en el tiempo, una cosa que va a morir. Bien, el hombre cambia la gloria de Dios por semejanza de criatura. Bien, y como digo, esto sigue siendo problema fundamental en la humanidad hasta el día de hoy. Bien, muchas personas siguen creyendo en Dios, ¿verdad? O sea, hay muchos ateos, por supuesto, ¿no? Muchos que niegan la existencia de Dios, ¿no? Pero muchos creen en Dios, pero ¿qué hacen? Le reducen a Dios a cosas fáciles de entender. Dicen, Dios no puede haber dicho tal porque Dios es amor. Limitan a Dios, ¿bien? Intentan meterle a Dios en una cajita. Y eso es pecado, es un problema fundamental que acarrea consecuencias. Por lo cual, o por esta razón, entonces, Dios los entregó a la inmundicia. Y es traducido inmundicia, es una traducción muy fuerte. La palabra es simplemente deseos, y según el contexto puede ser deseos buenos o deseos malos. Bien, en este caso el contexto es deseos malos, porque dice a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, que son los deseos malos de sus corazones. Bien, pero bueno, la idea es Dios les entregó al deseo de su propio corazón. O sea, Dios les dijo, voy a, se puede decir, quitar mi mano y dejar que persigáis vuestros propios deseos. Bien, y eso es lo que hizo el hombre, y eso es lo que hizo Dios cuando el hombre dejó de creer en Dios eterno, Dios grande, Dios el que hizo las reglas y obliga que se obedezcan las reglas. Cuando las personas limitaron a Dios, la consecuencia es que se buscaron, o sea, reemplazaron a Dios con los deseos de sus corazones. Y dice, de modo que, esa es la consecuencia, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Está hablando de la fornicación, cosas que iban siempre en estos tiempos siempre iban con la idolatría.
es algo que no traduce directamente a nuestra cultura, por lo menos aquí donde estamos nosotros, y igual no tenemos tanto contexto para entenderlo hoy, pero en la Biblia, en los tiempos antiguos, la idolatría, no, literalmente, pues hacer una imagen, y aunque fuera representativa de Jehová, era pecado, porque era limitar a Jehová a una imagen. Con la idolatría siempre iba, pues, la concupiscencia y pecados sexuales de tipos. Bien, no solo sexuales, también comidas, emborracharse y embriagarse con comida, cosas así, deseos carnales lícitos dentro de márgenes, pero, o sea, deseos desenfrenados es la idea. Bien, y eso siempre vino con la idolatría. Piensa en cuando salieron los judíos de Egipto. Bien, o sea, justo después de ver a Dios actuando, haciendo las 10 plagas, Dios les saca milagrosamente de Egipto, les hace cruzar el Mar Rojo, bien, abre el Mar Rojo, hace milagros, les salva de los egipcios. ¿Qué hacen? Construyen un becerro representativo de Jehová, y dice la Biblia, o sea, se ponen a adorar el becerro, se ponen a desnudarse, a hacer de todo, ¿bien? Y esto es lo que ocurrió a lo largo de la historia. Yo sé que no se ve literalmente así tan directamente hoy en día, cultura diferente, bien, quizás no estemos tanto en este primer paso, muchos han avanzado al segundo y tercer paso, bien, pero esto ha sido lo que ha ocurrido en todas las culturas humanas y en culturas, en otras culturas donde hay más idolatría y más imágenes y cosas así, pues esto sigue ocurriendo, bien, desenfreno y simplemente buscar o eliminar límites, eliminar barreras a las cosas que pues Dios las barreras que Dios ha puesto. Entonces, primero, las personas cambiaron la gloria de Dios por semejanza de, puse hombre, criatura. Cambiaron a Dios por algo más limitado. Limitaron a Dios, Dios les entregó a los deseos de su corazón y dijo, o sea, la consecuencia fue, pues simplemente empezaron a perseguir lo que la carne pedía. ¿Y por qué es que la gente en todo el mundo actúa de esta forma? Pues porque viene desde dentro, ¿bien? Viene del corazón humano el eliminar barreras, eliminar límites y ir al desenfreno. Y eso es lo que ha hecho la humanidad desde siempre. Deshonraron entre sí sus cuerpos, hablando pues eso, principalmente de fornicación y abuso de cosas en ciertos contextos lícitos, pero hechos de una forma pues que deshonra, y la palabra es eso, deshonraron, o sea, estamos hablando de la gloria de Dios, y lo que terminó siendo el efecto es lo opuesto a la gloria, bien, es la deshonra, o sea, se metieron en desenfreno y cosas aberrantes, cosas vergonzosas, es la idea. Bien, segunda cosa, segundo ciclo, bien, como digo, esto va en aumento en importancia o en peligro, creo. El siglo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Esto es la próxima cosa que hicieron los humanos, y siguen haciendo hoy en día también. Cambiaron la verdad de Dios por una mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que el Creador. Esto es más que reducir a Dios, esto es sobreponer a la criatura antes que el Creador. Bien, o sea, directamente adorar a personas o entidades o creación en vez del Creador. Cambiaron la verdad por una mentira. Esto lo vimos la semana pasada ya, ¿no? Esta idea de huir de lo que es cierto, de lo que es correcto. Decidieron seguir una mentira, dando culto a criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos, el cual merece toda honra y toda adoración. Esto lo hicieron, bien, honrando criaturas antes del Creador, reemplazando, como digo, es un paso más allá del primero. Bien, no simplemente adorar a Jehová, pero de una forma limitada, sino ya directamente reemplazar a Jehová con otra cosa, otra persona u otra entidad. Por esto entonces, ¿qué hizo Dios? Otra vez la misma palabra, los entregó, dijo, allá vosotros, las consecuencias de vuestras decisiones son
los entregó a pasiones vergonzosas. Esto ya es mucho más fuerte que la última vez, que era deseos, los deseos de sus corazones, que por coincidencia son malos, bien, porque los deseos del corazón humano son malos, por lo menos desenfrenadamente son malos. Aquí ya son pasiones vergonzosas, o sea, estos ya son deseos que no tienen raíz buena, ¿bien? Son deseos vergonzosos, deseos antinaturales. Y sigue un poco el lema. En el versículo 25 se habla de creador y creación, o creador y criatura, ¿bien? Básicamente el orden natural. ¿Bien? Dios hizo la naturaleza, lo hizo según un diseño. Pues, ¿qué hicieron los humanos? Les entregó a pasiones vergonzosas y dice, tanto las mujeres, aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está hablando de interacción entre mujeres, Pablo seguramente refiriéndose más que nada al lado sexual, bien, pero está hablando de, en vez de interactuar como Dios ha ordenado, como Dios ha establecido, lo hicieron de una forma antinatural, contra la naturaleza, bien. O sea, esto no es una cosa buena que se está usando de la forma mala, o sea, no es un deseo lícito que se están quitando las barreras y se está usando desenfrenadamente. No, estamos hablando de un deseo antinatural, es una cosa distinta, ¿bien? Cambiaron relaciones naturales por relaciones contra la naturaleza, de igual forma que los hombres, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Volvemos con la misma idea esta de vergüenza, algo que es en contra del diseño de Dios, ¿bien? Hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Este es el segundo paso, ¿bien? Y muchas veces leyendo los Romanos todos se quedan con este versículo hablando de la homosexualidad, pero esto es simplemente una parte, ¿bien? De lo que está diciendo Pablo, ¿bien? Pablo no escribió Romanos 1 para hablar de la homosexualidad. Esto es simplemente una parte, un ejemplo realmente de las consecuencias de reemplazar a Dios. Cuando uno reemplaza a Dios, pone otra cosa en su lugar y empieza a hacer cosas en contra del diseño de Dios, en contra de la naturaleza. Muchos dicen hoy en día, o sea, intentan, hablando del tema del homosexualismo o ambisexualismo, cualquier tipo de sexualidad fuera de lo que ha establecido Dios en la Biblia, pues muchos dicen, pues no, o sea, no es que no sea natural, porque en la naturaleza se ve también, se ven igual animales homosexuales y cosas así también, no, por lo tanto podemos también nosotros, que es un argumento, o sea, es simplemente buscar agarrarse a un argumento, es un argumento absurdo. Pero es en contra de la naturaleza porque Dios no lo diseñó así, ¿bien? En un mundo no caído, los animales tampoco se comían los unos a los otros. Hay un montón de cosas en la naturaleza que no son conformes al plan de Dios, ¿bien? La naturaleza no es nuestra guía para lo que se debería hacer y lo que es correcto. Los animales también, o sea, si vamos a imitar a los animales simplemente por poner a la naturaleza como nuestro Dios, pues entonces, o sea, caería toda civilización y todo tipo de cosa honrada, porque no hay honra en los animales, ¿bien? O sea, es un argumento bastante absurdo el comparar actividades animales con actividades lícitas para humanos. Todo lo que está diciendo Pablo, sencillamente, es en contra del diseño claro y obvio de Dios, ¿bien? Y eso es muy sencillo de entender. Bien, habla de retribución aquí. Esto es castigo, puede ser castigo, significa las consecuencias de sus acciones. Recibieron en ellos mismos la retribución debida a su extravío. Algunos intentan meter aquí pues enfermedades, transmisión sexual y cosas así, o sea, intentan buscarle la aplicación aquí a esta frase en sí. Creo que Pablo está hablando generalmente, bien, de que las personas
cuando van en contra de la naturaleza, o sea, acarrea consecuencias extremas. Obviamente relaciones homosexuales pues terminan no produciendo niños, van en contra de la naturaleza y el orden de Dios en cuanto a el diseño de cómo debería ir el mundo. Pero todo lo que está contando Pablo ahora nos está llevando al tema de consecuencias por el pecado. ¿Bien? Y yo creo que no está pensando en, algunos dicen, pues hablan del SIDA o cosas así que vienen con pecados sexuales. No creo que Pablo esté pensando específicamente en cosas así. Está llevándonos a la idea de que el ir en contra del plan de Dios, el ir en contra de lo establecido por Dios, nos lleva a consecuencias extremas y vamos a llegar a eso. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, esto es ya la tercer tema, ¿bien? La tercera cosa que hicieron los humanos. Y fíjate que vamos, como digo, vamos en orden ascendiente de peligro o de severidad. Pues este tercero es el más común, bien, creo yo, por lo menos en nuestra sociedad. O sea, esto es lo que es ya normal para nosotros. El 1 y el 2 son lo que nos llevan hasta el tercero. Dice, y como ellos no aprobaron significa simplemente valorar. No valoraron tener en cuenta a Dios. Difícil la traducción, pero la idea es, no valoraron el conocimiento de Dios. O sea, no les importó Dios. No les importó aprender de Dios, aprender lo que quiere Dios. O sea, han eliminado a Dios de la cuestión. ¿Ves la escala? Primeramente, redujeron a Dios a una forma de creación, ¿bien? Adoraron a Jehová, pero de su propia manera. Segundo, elevaron a la creación por encima del creador. Y tercero, ya es que ni siquiera valoran el conocimiento de Dios, es la idea. Bien, aquí llegamos a, pues, intentar sacarle a Dios de la ecuación completamente, que, hay que decir, es buena descripción ya para el estado de nuestro mundo. Bien, muchísima gente, todo lo que quiere hacer es sacar a Dios de la cuestión del todo. Ellos, y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, decidieron perseguir sus propios caminos, sus deseos ilícitos, sus pecados en contra de la naturaleza, intentando eliminar a Dios por completo, que dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Reprobada significa cuando uno falla un examen y saca o sea, por debajo de la nota. Bien, reprobada significa una mente que ha fallado. Bien, no ha llegado, no ha cumplido. Dios les entregó a una mente fracasada. Es la idea. A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bien, y esto ya es un cerebro que ni siquiera está intentando hacer lo que quiere Dios. O sea, ya olvídate de razonamientos, olvídate de poner excusas o intentar justificar tus acciones de ninguna forma. Esto es ya un cerebro que no tiene en cuenta a Dios. ¿Bien? Y simplemente hace lo que le dé la gana y punto. Y se pusieron a hacer cosas que no convienen. Esto es el cuadro terminado, entonces, acción, respuesta, consecuencia, ¿no? Acción, no valoraron el conocimiento de Dios, o sea, sacaron a Dios de la cuestión. Olvidamos de Dios. Dios no importa, vamos a vivir nuestras vidas sin Dios. Dios les entregó a mente reprobada o fracasada. La idea es ya que hagan lo que quieran. E hicieron cosas que no convienen. Y después tenemos una lista de varios versículos que todo tipo de pecado. Bien, y aquí se incluye de todo. Y os recuerdo, esto es tercer nivel, o sea, esto viene por encima del nivel que vimos antes del tema de homosexualidad y el nivel 1 que era tipo fornicación y cosas así. Ahora, estos pecados que vemos ahora son súper normales, ¿bien? Se ven por todas partes, son típicas y no sé por qué como cristianos muchas veces nos volvemos majareta por pecados del nivel 2. Bien, cuando el argumento de Pablo estamos yendo en aumento en dirección mala. Bien, sí, el homosexualismo es
pecado, claramente de la Biblia, es algo que los cristianos estamos en contra de ello. Pero ni siquiera está en el nivel de estos próximos pecados, por lo menos aquí en el argumento de Pablo. ¿Bien? Es un problema, creo yo, muchas veces con los cristianos. Llegamos a pensar, bien, que somos cristianos, estamos viviendo la vida bastante ordenadamente, bastante bien, sin manifestación grande de pecados. Y algunos de los pecados que no nos tientan o no nos atraen para nada, que no tiene deseos homosexuales, pues no le es ninguna tentación, una cosa así. Y es muy fácil criticar, levantar la voz, es muy, muy, muy fácil ir en contra de estos pecados que no nos tocan. O a algunos pues les tocará, pero no lo dicen. ¿Bien? Una cosa que sí que no es tan típica entre los cristianos, como digo, siempre ha habido y siempre habrá cristianos también que luchan con otros tipos de pecados. Pero es muy fácil como cristianos pues levantar las manos y ir en contra de estas cosas que nos parecen súper desenfrenadas. Pero fíjate las cosas que están en la lista aquí. ¿Y cuántas de estas cosas no son pecados contra las cuales luchamos tú y yo? ¿Bien? Entonces, hicieron cosas ya desenfrenadas, cosas que no convienen, todo tipo de pecado, diciendo, estando atestados, la palabra significa llenos, estando llenos de, que dice, toda injusticia, ya eso abarca todo lo que rompe las leyes de Dios. Injusticia es simplemente lo que no cumple con los mandamientos de Dios. Bien, eso es simplemente la categoría. Todo tipo de injusticia, fornicación, pecado sexual, perversidad, avaricia, y no voy a ir explicando todo pecado de la lista, porque uno tardaría muchísimo tiempo y no creo que sea necesario para entender lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Bien? Pablo está poniendo un montón de ejemplos, ¿bien? Y estos ejemplos son, a veces no hay traducción 100% perfecta entre el griego y el español. Se podría hacer un estudio sobre cada palabra y sería perfectamente lícito, pero no es el enfoque de hoy. Bien, pero categorías amplias: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, ser llenos de envidia, homicidios. Bien, que recordamos que Jesús, en la mente de Jesús, el odiar a un hermano era igual que matar al hermano. Bien, o sea, lo categorizaba igual que el homicidio. Contiendas, engaños, malignidades. Seguramente algunas de estas cosas no has hecho, pero ¿cuántas de estas cosas no son cosas con las cuales luchamos? Bien, estos son pecados ya que tocan muy cerca de casa. Bien, en muchos casos. Murmuradores, esto es ser cotilla, simplemente. Bien, murmurar es hablar mal de otra persona sin motivo lícito. Murmuradores, detractores, otra vez hablar mal de alguien sin causa. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Todas estas cosas son pecados categoría 3 en lo que está contando aquí Pablo. O sea, estas son las consecuencias de una mente que ha abandonado a Dios. Y como digo, muchos de estos tocan cerca de casa. Y sigue la lista, 31. Necios, desleales, sin afecto natural. Esa palabra es simplemente amor, sin amor. Implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, y aquí la cuestión, este es el último versículo, y aquí está llegando Pablo. ¿Bien? Personas que entienden, porque lo que está enseñando Pablo es que todos empiezan entendiendo lo que está bien y lo que está mal. O sea, la ley moral de Dios está inscrita en el corazón de todos. Todos entienden, o empiezan entendiendo el juicio de Dios, entienden lo que está bien y lo que está mal. Todos tenemos una conciencia, o se suele llamar la conciencia, no es palabra de la Biblia eso, pero tenemos una conciencia, algo que, o sea, un instinto nato por el bien y el mal. Y yo sé que
hay diferentes culturas que el bien y el mal cambia radicalmente entre una cultura y otra, ¿no? Pero todos tenemos una conciencia dada por Dios que nos indica el bien y el mal, por lo menos para empezar. Después conseguimos destruir esa conciencia. Conseguimos que nos parezca normal todo tipo de pecado. ¿Bien? Y hablas con mucha gente y un montón de estas cosas en la lista no les parecen pecado para nada. ¿Bien? Pero eso es aberración, eso es ir en contra de lo que todos sabemos que es verdad para empezar. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, porque todos son culpables de la ley de Dios, o sea, todos estamos bajo las leyes morales de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, punto y se acabó, así de sencillo. Todos los que practican pecados de cualquier tipo de los mencionados, ¿bien? No solamente los homosexuales, todos los que hayan cometido cualquier pecado de los de la lista, cualquier injusticia, ¿bien? De romper la ley de Dios, son dignos de la muerte, según la Biblia, según las palabras de Dios. Entonces, la gente entiende que está mal, lo hace de todas formas. Trae sobre sí culpa eterna, mortal, por su pecado. Y dice, no solo los hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hacen estas cosas y ven bien a los que hacen estas cosas. Y yo creo que eso describe perfectamente nuestra sociedad. ¿Bien? No todos tus amigos o tus compañeros o tus vecinos o nosotros mismos, no todos rompemos todos los pecados de la lista, obviamente, algunos más que otros, pero todos rompemos cosas de esa lista, ¿no? Todas esas cosas nos describen, en cierta manera, hay personalidades diferentes, hay gente que no es atraída a algunos de estos pecados, pero sí a otros, ¿no? Pero todos somos culpables de algunos, y todos nos relacionamos y vemos normal, o aceptamos, a una cultura donde se hacen estas cosas. Bien, y eso describe el mundo en que vivimos, ¿verdad? Es normal hoy en día ver pues una mentirilla blanca o yo qué sé. Es normal ver gente conviviendo sin estar casados. Es normal ver un montón de cosas que son completamente en contra de la ley de Dios. Es normal, así es la cultura. Y así era en el tiempo de Pablo también. No era exactamente la misma la cultura, obviamente. Habían cosas en los tiempos de Pablo que se veían mal, diferentes a los que se veían hoy. Y habían cosas que les parecían normal en los tiempos de Pablo, que hoy en día nuestra cultura, incluso los inconversos, ven como fatal. Bien, muchas cosas cambian. Pero, por norma general, los pecados no son vistos como pecados. Y eso describe nuestro mundo. El mundo, incluso dentro del corto plazo de mi vida, yo tengo 36 años, si no me acuerdo mal. Dentro de mi corta vida, he visto cómo ha cambiado mucho la cultura en cuanto a lo que se ve bien y lo que está mal. Cuando yo era niño no se hablaba del racismo, no se hablaba de ideología del género y cosas así, desde luego. O sea, un montón de cosas que hoy en día son y la gente, incluso los inconversos, los ven como algo muy, muy malo. Esto no quiere decir que el mundo no tiene moralidad, no tiene ideas de lo que está bien y está mal. Obviamente sí, todos. Habla con cualquier persona y te podrán contar de 1000 personas que están enfadados con ellos por la maldad que hacen. Empieza a hablar de políticos y ya te contarán. Todos tienen moralidad. Lo que pasa no coincide con la ley moral de Dios. ¿Bien? Vete, no sé si es buena idea o no, pero abre el libro de Romanos, leemos este pasaje con un inconverso y a ver cuánto coincide su moralidad con la de la Biblia. Ya verás que no. Todos. El problema es que se normaliza cosas extremadamente problemáticas, o sea, cosas aberrantes, cosas que son vergonzosas. Y vivimos ya en esa cultura. Bien, y somos nosotros muy, muy condicionados por nuestra cultura. Hay que luchar, o sea, hay que tener la mente
hay que concentrarse y estar muy, muy despiertos para luchar contra nuestro acondicionamiento cultural, lo que todos vivimos, bien, todos los días de nuestra vida. Somos influenciados por las ideas morales de la cultura en la que vivimos, y hay que estar muy, muy atento a lo que dice la Biblia y cómo la Biblia categoriza a estas cosas. Bien, estas cosas son importantes. La aplicación para nosotros, hoy, yo creo, principalmente porque hablo con cristianos, ¿no? En principio hablo con gente de la iglesia. O sea, no estoy predicando en contra del homosexualismo hoy. Obviamente es un tema grande en este pasaje, pero la aplicación para nosotros es, o sea, ¿cuántas de estas cosas las hemos olvidado? Y son parte de nuestra vida, pero no nos importa, no los ven, o sea, no estamos luchando contra estas cosas. O sea, vuelvo a leer esta lista tercera. Bien, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, todos se vuelven avaros cerca de las Navidades, porque aparecen publicidades para todas cosas. Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. ¿Quiénes no tienen contiendas? ¿Quiénes no se enfadan con personas sin causa justa? Y no digo porque te hayan hecho una injusticia a ti, ¿no? Algo realmente que hayan hecho contra Dios y tú estés el 100% en lo correcto. Jesús se enfadó con causa, ¿bien? Pero ¿cuántas veces nosotros nos enfadamos con causa? Murmuradores, como digo, ¿cuántas veces? O sea, ¿quién controla su lengua? ¿Quién es capaz de hablar solamente bien con la lengua cuando habla de otras personas? Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ha cambiado mucho en nuestra cultura. Bueno, ha cambiado. Cuando yo era niño se esperaba la obediencia hasta los 18 años. Hoy en día, o sea, un niño de 10 domina a los padres. O sea, incluso eso ha cambiado mucho en mis días, ¿no? Pero en la Biblia, la obediencia a los padres era para toda la vida. O sea, era algo que no tenía caducidad. Obviamente no eran reglas cotidianas de tienes que cepillarte los dientes o lo que sea. No estamos hablando de cosas de niños, pero o sea, es uno de los 10 mandamientos, el honrar a los padres, ¿no? O sea, la idea de obedecer y honrar a los padres no tiene caducidad. Como digo, ha cambiado mucho eso en nuestra cultura y nosotros tenemos que estar despiertos a nuestra cultura para seguir la ley de Dios, no la ley de nuestra cultura. Necios, desleales, sin afecto natural o sin amor. ¿Cuántos no somos egoístas en cuanto a nuestro trato con los demás y buscamos lo que nos viene bien a nosotros más que lo que vendría bien a nuestro prójimo? Todos. Implacables, sin misericordia. ¿Quién tiene toda la misericordia que debería tener? Gente que entiende lo correcto, y los cristianos más, ¿no? Los cristianos deberíamos entender mejor que ninguno. Pablo está hablando de este código natural que tenemos dentro de nosotros, pero el cristiano que ha pasado tiempo estudiando la Biblia debería conocer aún mejor la ley moral de Dios. Que todos los que practican estas cosas, todos, cristianos inclusive, ¿no? Todos los que practican el mal son dignos de muerte. Así de sencillo. Dios no tolera ni un pecado. Dios no hizo una creación con... Pues tienes ciertas veces te voy a perdonar y ya está. O sea, no, con un pecado uno merece la muerte, ¿no? Con romper una vez la ley es culpable de la ley. No solo los que lo hacen, sino los que se complacen con los que los practican. Esto no significa que tenemos que ser... tenemos que estar como con una actitud altiva, viéndonos mejor que a los demás. No está hablando Pablo de tener la nariz ahí arriba y ser como los fariseos que miraban a los demás con desprecio por sus pecados. Eso no es la idea.
debemos empezar entendiendo nuestro propio pecado. Y segundo, no tolerar, no ver, no pasar por alto el pecado de otras personas. No significa que tú eres el policía de todos los males de los demás. No significa que tú tienes que ir corrigiendo los males de los demás. Pero no podemos permitir que nos parezca normal el pecado de los demás. Bien, es la idea. No podemos complacernos con los que practiquen el mal. Ahora, no vas a encontrar a nadie que no practique el mal, ¿verdad? Ni siquiera, aunque pases toda tu vida únicamente con cristianos, no vas a encontrar gente que no practica el mal. El problema es, no te complazcas con el mal. No dejes que que sea cotidiano, que sea normal el mal. Bien, tenemos que tener la mente completamente despierta y atentos y estudiando la Biblia y muy, muy cerca del Señor espiritualmente para reconocer el pecado, para apartarnos del pecado en todo lo posible, y cuando pecamos para pedir perdón y arrepentirnos e ir adelante, ¿no? O sea, lo que no podemos permitir es que nuestra vida cristiana llegue a un modo autopiloto donde no nos preocupa el mal. Y yo creo que muchos cristianos somos así, ¿bien? Perdemos nuestra preocupación por el mal y eso está mal, no puede ser, ¿bien? Bueno, ya hemos pasado mucho tiempo, pero estas son decisiones y consecuencias. Muy difícil resumir este pasaje, hay mucho, he hecho lo mejor que he podido y como digo, yo creo que Pablo está haciendo simplemente nos está llevando al mundo de hoy. Nos está diciendo, ¿cómo llegamos a este mundo tan malo en el que vivimos? Pablo está ahí simplemente intentando trazar un poco lo que nos llevó hasta el estado en que estamos, ¿bien? Y lo que nos toca a nosotros es no conformarnos con el estado de las cosas de hoy. Bueno, ahí vamos a terminar. Entonces, voy a orar. Y le pedimos a nuestro Padre, te damos gracias por el día, gracias por tu palabra. Pido que nos ayudes, Señor, a no permitir el mal en nuestras vidas, a no desensibilizarnos al mal y a no complacernos con los demás cuando hagan mal, que no nos parezca nunca normal. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a reconocer nuestro pecado y a arrepentirnos, y ayúdanos a ser una fuerza para bien en las vidas de los de nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a glorificarte, ayúdanos a aprender, ayúdanos a hacer lo correcto esta semana. Y en el nombre del Señor te lo pedimos. Amén.